6 de septiembre de 2017, muy buenos días, gracias por estar en sintonía de Hechos AM. Estamos listos para informarle de lo que ocurre hoy, tanto en El Salvador como a nivel internacional. Muy buenos días. Muy buenos días, Manuel, amigos televidentes, y también para quienes nos escuchan a través del 104.5 FM en Radio Sonora. Somos información al instante y tenemos las noticias más destacadas de las últimas horas. De inmediato comenzamos saludando a uno de nuestros equipos, Julio Guevara, con información. Buen día, Julio. Adelante, Julio. Hola compañeros, buenos días. Estamos en carretera panamericana, vamos al occidente del país para informar cómo avanzan los trabajos en el kilómetro 26,5. Pero antes quiero compartirles esta bella imagen. Vean, hemos amanecido con una espectacular luna que poco a poco se oculta. Clima agradable y una bella vista en este momento. Sin duda los capitalinos y en muchos municipios de El Salvador pueden apreciar esta hermosa luna. Vean, como les digo, hemos amanecido de igual manera con bajas temperaturas, el clima está agradable, está despejado por completo, no hay amenazas de lluvia a pesar que las autoridades han dicho que se pronostican para las próximas horas diversas precipitaciones a nivel nacional. Estaremos pendientes de lo que pueda ocurrir y los dejo con esta imagen. Bueno, hoy tenemos una hermosa imagen para amanecer en este día miércoles y para saludarles a todos ustedes en esta nueva jornada laboral que estamos por comenzar. Así es, vamos a aprovechar también para saludar a quienes ya se unen a nuestra plataforma en Facebook y se informan desde cualquier parte del mundo con nosotros. Si todavía no nos sigue, búsquenos como Noticiero Hechos Más. Así es, ahí puede dejar opiniones sobre los temas que abordamos todos los días aquí en Hechos AM y también sobre temas que a ustedes les interesa que abordemos. Vamos a saludar también a esta hora a la periodista Marcela Rivera, que está lista con su informe. Adelante, Marcela. Hola, Marcela, buen día. Muy buenos días, compañeros. Me he trasladado hacia el Boulevard Venezuela porque en este lugar, como a eso de las 4:30 de la madrugada, se registró un accidente de tránsito. En estos momentos les vamos a mostrar cómo se encuentra el panorama para que ustedes tomen muy en cuenta. Para las personas que se dirigen hacia Soyapango, se tiene este vehículo volcado que es de los agentes del CAM. Ya vamos a conversar con alguno de ellos para que nos comente acerca de este accidente. Muy buenos días, solo se nos podría comentar cómo ocurrieron los hechos. Sí, a eso de las 4:30 de la mañana aproximadamente, el patrulla nuestro venía de oriente a poniente hacia nuestra delegación, en donde en esta parte aquí sobre Comunidad del Carmen, el Boulevard Venezuela, esa parte que usted ve mojada, húmeda, no sé si es derramamiento de qué, pero ahí él no pudo controlar el vehículo, se le barrió y ahí fue donde él volcó aquí. Y se hablaba también de una alcantarilla sin tapaderas. Sí, allá usted, por donde tenemos los conos ubicados, hay un hoyo. Usted puede observar ese hoyo, pero aparte de eso, hemos podido observar también en lo que hemos estado aquí presentes, varios vehículos que se han barrido, a veces ahí en esa parte mojada. ¿Hay personas lesionadas? El compañero motorista, nada más ¿El estado de él? Bueno, se podría, según manifestó el paramédico que lo atendió, llevaba golpes internos en su cuerpo. Estamos hablando de la espalda, Ok, muchísimas gracias. Bueno, compañeros, es parte de la información que les tengo con respecto a ese accidente de tránsito que se ha registrado a la altura de la Comunidad del Carmen, el Boulevard Venezuela. Prácticamente está bloqueando dos de los carriles que conducen hacia el oriente del país, así que mucha paciencia para las personas que van a circular por esta vía, porque de pronto también el tránsito vehicular hacia San Salvador se torna bastante complicado debido a que muchos automovilistas pasan bastante lento para poder presenciar el accidente de tránsito registrado a las 4:30 de la madrugada. Bueno, Marcela, gracias por ese reporte. Ahí tenemos este panorama con el que estamos iniciando esta mañana en el Boulevard Venezuela, este accidente de tránsito, este accidente que ha sufrido un vehículo del Cuerpo de Agentes Metropolitanos. Precaución para todas las personas que están circulando porque ya vemos que hay movimiento vehicular ya un tanto intenso y ya está lento debido al accidente. Para usted que desde las 5 de la mañana con 34 minutos se acompaña el Noticiero Hechos, ahí está la información para que lo tome en cuenta. Vamos a revisar algunos temas que son titulares esta mañana de miércoles.
Al menos 60.000 jóvenes salvadoreños se verán afectados con la suspensión del programa de acción diferida para llegados en la infancia conocido como DACA. Esto según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales solicitó a la Fiscalía General de la República que investigue a 10 embarcaciones industriales que están pescando en espacio restringido por la ley. Bueno, y fuertes lluvias van a afectar diferentes puntos del territorio nacional durante ese día. Estas lluvias son provocadas por el paso de una vaguada que presentará además poca nubosidad. Protección Civil llama a tomar precauciones. El mediador de la tregua entre pandillas, Raúl Mijango, guardará prisión en el penal La Esperanza, mejor conocido como Mariona. Esto por el proceso que enfrenta, donde se le atribuye la extorsión a una empresa distribuidora de granos básicos. Bueno, son las 5 de la tarde. Así es, continuamos estableciendo contacto con nuestros equipos que se han desplazado esta mañana a diferentes puntos para traernos información. Néstor Hernández, vamos contigo. Buenos días, Néstor. Célida, buenos días, comentarles desde muy temprano que el Ministerio de Medio Ambiente nos encontramos nosotros en la parte externa porque comentarles que debido a un sistema de GPS que ellos mismos instalaron en diferentes embarcaciones, sobre todo en la zona pesquera, que embarcaciones sobre todo que se dedican a esta pesca de camarón y que ellos mismos, como les comentaba, instalaron este sistema GPS y ellos ya detectaron que al menos 10 de estas embarcaciones de las 46 que ellos estuvieron monitoreando durante las últimas semanas, pues resulta que ellos han estado haciendo pesca en 3 millas donde se encuentra completamente prohibido. Es por ello que vamos a estar a la espera si esta institución va a sancionar según a esta ley de pesca, porque para eso fueron instalados estos GPS junto con CEN de Pesca y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Así que la información que se ha brindado en las últimas horas es que hay 10 embarcaciones que han estado realizando de manera ilegal, digámoslo así, porque es prohibido en esas 3 millas náuticas realizar cualquier tipo de pesca, ya sea industrial o artesanal, pero en este caso estamos hablando de embarcaciones industriales, así que son las que prácticamente arrastran todo el camarón desde muy pequeño y no lo deja crecer en ese sector, y es por ello que se encuentra prohibido la pesca en esa zona. Así que es parte de la información, por supuesto que como Red Salvadoreña de Medios, o como todo El Salvador, nos interesa en este caso porque es parte de lo que se busca proteger como Ministerio de Medio Ambiente también, así que a tomar en cuenta esta situación y vamos a estar pendientes de unas sanciones más adelante en cuanto a esta situación, compañeros. Bueno, gracias Néstor por esos datos, realmente es interesante lo que está ocurriendo. Con esto, recordemos que hay cierto tiempo en el que hay una veda de camarón, pero hay zonas también donde no se puede pescar. Entonces es interesante los datos que puede derivar del Ministerio de Medio Ambiente sobre esta situación. Por supuesto, es bien interesante este hecho porque estamos hablando de que es prohibido en 3 millas náuticas durante todo el tiempo. Mencionabas de que hubo una veda de camarón, estamos hablando durante 45 días, pero eso era en todas partes. Ahora, estas 3 millas náuticas no se puede hacer pesca en ningún momento, así que la idea es que en esa zona se pueda tener una mejor, que se pueda crecer en este caso el camarón y así tener una mejor, digamos a la hora de pescarlo, puede tener una mejor cosecha o una mejor producción. Los barcos, también los pesqueros de artesanales, pero en este caso no fue respetado por 10 de las 46 embarcaciones que tienen este sistema GPS, pues ahora se vienen las sanciones respectivas para este tipo de personas que no prácticamente irrespetaron la ley en este caso. Que no estaban autorizadas. Vamos a estar muy pendientes de los datos que vayan surgiendo y por supuesto de este tema. Gracias, Néstor. Buenos días, compañeros. Buen día para ti. Bueno, hoy teníamos el reporte ya de Néstor Hernández. Les queremos comentar que en el espacio de la entrevista vamos a conversar con un investigador y además un economista de FUSADE, de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social. Vamos a hablar sobre ajuste fiscal. En estos días ya se comienza a hablar de los presupuestos de 2018, ya se comienza a hablar de las proyecciones de gastos, pero ¿se logrará en algún momento balancear los ingresos con los gastos en el Estado? De esto vamos a estar hablando porque FUSADE ha hecho un estudio, les vamos a dar a conocer algunos datos y también vamos a analizar otras situaciones que se encuentran en el panorama y que tienen que ver con finanzas públicas. Es que les invitamos a que nos sintonicen cuando vayamos al espacio de la entrevista, porque de esto vamos a estar hablando. Pero también queremos comentarle que las autoridades de salud insisten en la necesidad de reducir las cifras de sobrepeso y obesidad en el sector estudiantil. Lanzaron una nueva campaña para sensibilizar sobre la comida saludable. Habrá sanciones para los propietarios de cafetines que no cumplan con las disposiciones. Dulces,
tomé una decisión, está más mejor la fruta porque eso nos hace crecer. Esta pequeña, al igual que muchos del complejo educativo, Dr. Humberto Romero Albergue de San Jacinto, forma parte de la campaña de sensibilización que impulsa el Ministerio de Educación y Fosalud para que la comunidad educativa consuma frutas y verduras como parte de su dieta en las instituciones. Creo que es importante si nosotros logramos que los niños y los jóvenes de nuestro país dentro del sistema educativo se apropien de estos temas, seguramente van a terminar modificando los hábitos alimentarios en la familia. Están preocupados porque dicen que existe una prevalencia muy alta de sobrepeso y obesidad en las escuelas, siendo San Salvador, La Libertad y Chalatenango los más afectados. De estos niños y niñas de primer grado, del 100% de centros escolares, el 17% tiene obesidad y el 13% tiene sobrepeso. Al proteger la salud de los menores, está evitando que a futuro padezcan de enfermedades crónicas, dice la directora de Fosalud. Que el 50% de los niños obesos y con sobrepeso tienden a seguir obesos en la edad adulta. Los administradores de los cafetines escolares están conscientes de los datos proporcionados por Salud y aseguran están haciendo lo necesario para evitar la venta de comida chatarra. Los niños, no hay churro, no hay. Aquí es escuela saludable. Esa es la cosa. Es escuela saludable, así es que no vendemos. Que hay soda, no. Entonces, no, ahora ya se adaptaron. Meses atrás, las autoridades presentaron la normativa de regulación de tiendas y cafetines escolares saludables que busca proteger la salud y nutrición dentro de los centros educativos. Si la medida aún no ha sido aplicada, será el Ministerio quien se encargue de una sanción a las escuelas que aún están comercializando productos como bebidas azucaradas o comida con alto porcentaje de grasa. Con imágenes de Enrique López, informó Azucena Sandoval. Abordemos otras temáticas. Aunque la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó medidas de austeridad, nuevas contrataciones, seguros privados y la compra de mobiliario se encuentran en el presupuesto de 2018 de la Corte Suprema de Justicia. Los detalles en el informe que nos preparó Raúl Hernández. La resolución de la misma Sala de lo Constitucional de implementar medidas de austeridad para el presupuesto del próximo año, al parecer poco o nada, les interesó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Con los votos de 10 de 15 de ellos, se incrementó en 10 millones el presupuesto de 2018, llegando a un total de 274 millones de dólares. Pero ellos lo justifican y dicen estar dentro del marco constitucional, el cual establece al menos el 6% del presupuesto de la nación. Sí se revisaron los criterios que la Sala ha establecido en la sentencia para, digamos, replantearse el tema de los seguros médico hospitalarios y el tema de los bonos y otros temas. En la resolución, la Sala limita la contratación de seguros privados, bonos, nuevas contrataciones y la compra de vehículos. Contrario a la resolución, la Corte aprobó gastar 6.9 millones de dólares en seguros privados. En remuneraciones, un incremento de 3.4 millones y en mobiliario y equipo se aumentaron 2.3 millones de dólares. La sentencia de la Sala de lo Constitucional no dice que no pueden haber seguros, sino que dice que deben de hacer de una manera racional y buscando pues un tanto la austeridad, y eso es lo que se ha buscado. Por si los gastos desmedidos de la Corte fueran poco, la Dirección de Auditorías de este órgano detectó que empleados utilizaron transporte de la institución para visitar centros comerciales, incluso para ir a un bar ubicado en la Alameda Juan Pablo II. La Fiscalía ya fue notificada. Están las auditorías. En esto, las irregularidades, las personas señaladas tendrán que responder. Algunas auditorías incluso también se fueron a la Fiscalía General de la República. Se intentó conocer la postura del magistrado de la Sala de lo Constitucional, Florentín Melíndez, pero dijo que no daría declaraciones a los medios de comunicación. Por favor. Es importante recalcar que ningún magistrado que firmó la resolución de medidas de austeridad votó por la aprobación del nuevo presupuesto de la Corte Suprema de Justicia. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández.
Y estamos pendientes de algunos temas que estaremos abordando en el transcurso de este día. Por ejemplo, le contamos que hoy se van a celebrar 25 años de la fundación de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Y en relación a esta celebración habrá un acto conmemorativo en el que estará participando el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén. Esto va a ocurrir en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Uno de nuestros equipos estará ahí en el lugar y seguramente, Manuel, acá habrá varios cuestionamientos que tienen que ver con el tema de la seguridad, los ataques de los que han sido víctimas, también elementos de la corporación durante los últimos días y los últimos meses. Así es, bueno, recordemos que la Academia de Seguridad Pública es de esas instituciones que surgieron luego de la firma de los acuerdos de paz. Es por eso que es una institución también joven, una institución que tiene retos importantes en su panorama, como los filtros que se deben establecer a la hora de escoger a las personas que van a integrar la Academia y que luego van a ser parte de la Policía Nacional Civil. Así que estamos pendientes de esta información que tiene que ver con la Academia de Seguridad Pública. Pero también les queremos contar que en Casa Presidencial se va a firmar una carta de entendimiento entre la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción y la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador. Esto para fomentar valores cívicos entre los estudiantes. Estarán presentes el secretario de Transparencia y Anticorrupción y el decano de la facultad. Recordemos que muchas veces se habla de valores y se habla de todas estas actividades en la educación básica y en la educación media, pero poco en la educación superior. Así que este va a ser un buen momento para que se hable de eso también, Celia. Así es, vamos a estar pendientes de este tema. Mientras tanto, varios equipos comunitarios de salud van a recibir un reconocimiento, y esto por su labor de manos del viceministro de Servicios de Salud, Julio Robles Ticas, y la representante del Banco Interamericano de Desarrollo en el país, la doctora Janet Alvarado. Así es, bueno, recordemos que la labor de todos estos equipos es fundamental a la hora de atender a los ciudadanos en situaciones de emergencia y en otro tipo de circunstancias que se presentan también como parte de la vida cotidiana de un país. También le queremos comentar que el Partido Arena dará detalles de una misión que viajará a Washington, Estados Unidos, para abordar el riesgo del estatus de protección temporal, conocido como TPS. Esto será en la sede central del Consejo Ejecutivo Nacional. Y sabemos la preocupación que existe en este momento para los inmigrantes en Estados Unidos y las decisiones que está tomando el presidente Donald Trump. Así es, respecto al DACA se han dado declaraciones de tipo político también y se ha hecho alusión a ciertas cosas que realmente no tienen que ver nada con el manejo de la política exterior de El Salvador, pero será interesante ver qué es lo que se puede hacer. Y les queremos comentar también que a las 10 de la mañana, 7 comunidades de Tacuba, acompañadas por el Foro de Agua y otras organizaciones que trabajan en defensa del derecho al agua, van a llegar a la Fiscalía General de la República para exigir que se retomen las denuncias presentadas contra el alcalde de ese municipio de Tacuba. Los aspirantes a candidatos a diputados no partidarios llegarán a las 11 de la mañana al Tribunal Supremo Electoral para retirar los libros exigidos por el organismo colegiado para iniciar la recolección de firmas y así poder participar de los comicios electorales del próximo año. También estamos pendientes de este tema. Bueno, y es de recordar que a ellos también se les exige una cantidad importante de firmas para que puedan participar del proceso electoral programado para el 4 de marzo de 2018. Van de entre las 8.000 y las 12.000 firmas que tienen que presentar ante el tribunal los candidatos no partidarios. 6 minutos, volvemos a la zona del Boulevard Venezuela porque ahí hubo un accidente más temprano y Marcela Rivera nos tiene nuevos datos. Marcela, te escuchamos. Así es, compañeros, estamos viendo que la situación vehicular se mantiene bastante complicada, eso es en ambos sentidos porque 2 de los carriles hacia el oriente están totalmente restringidos debido a esa patrulla del CAM que ha volcado como a eso de las 4:30 de la madrugada y únicamente uno de los carriles está funcionando por cada sentido. Ya les vamos a mostrar parte de la situación que nos habían comentado anteriormente y lo que pudo haber provocado ese percance vial en horas de la madrugada. Y es que estamos viendo que ese pavimento en el carril derecho permanece húmedo y esto también
complica la situación vehicular, es decir, si una persona circula a excesiva velocidad perfectamente puede perder el control, y precisamente este es el hoyo o el bache que nos estaba reportando el agente del CAM que se trató de esquivar. Así que ya estamos viendo el panorama bastante completo de qué es lo que pudo haber ocurrido como eso de las 4:30 de la madrugada, pero sin duda esto está repercutiendo en el tránsito vehicular porque ya estamos viendo largas filas de vehículos. Así es, Marcela, y tenemos un panorama claro de lo que está ocurriendo a esa hora del Boulevard Venezuela, a la altura de la Comunidad del Carmen, como tú nos decías más temprano. Debido a este accidente se ha complicado el paso para todas las personas que utilizan esta vía, que es una de las principales y que a diario registra una carga vehicular importante. Bueno, importante tomarlo en consideración, tráfico pesado cuando son las 5:58, Marcela. Así es, y hablemos también un poco de las estadísticas de los accidentes de tránsito registrados en lo que va de este 2017. Es que de acuerdo con las autoridades policiales son más de 14.500 los percances viales que se registran hasta el 4 de septiembre. También se comenta que son más de 814 los fallecidos y los lesionados más de 6.155. Bueno, muchas gracias por el reporte, Marcela. Buen día para ti. Bueno, nosotros vamos a cerrar nuestra transmisión para el 104.5 FM Radio Sonora. Gracias por haber iniciado su mañana junto a Noticiero Hechos. De igual manera agradecemos a quienes siguen conectados con nosotros a través de Facebook. Búsquenos como Noticiero Hechos Más. Tenemos transmisión en tiempo real. Así es, bueno, con eso nos vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos con más información. Bueno, vamos con información que está ocurriendo en estos momentos. Desde muy temprano les reportábamos este accidente vehicular que ocurrió ahí en la zona del Boulevard Venezuela. Este vehículo que ya se lleva justamente una grúa fue el que volcó, ya lo están quitando y por lo tanto se habilita ya el paso por esa vía que decíamos que registra a diario una carga impresionante de tráfico. Esto ocurrió exactamente a la altura de la comunidad El Carmen, ese accidente de tránsito en el que un agente del CAM resultó lesionado también. Esa patrulla volcada estaba cubriendo los 2 carriles hacia el oriente del país. Se generó congestionamiento vehicular. Ahorita estamos viendo cómo ya está siendo removido el vehículo y nuevamente se habilita el paso. Importante información para quienes están por circular sobre el Boulevard Venezuela. Pendientes porque en la calle hay derrame de aceite. Recordemos que el vehículo pues volcó y esto inevitablemente pues ha generado la caída de este líquido, de este fluido que pues resulta peligrosísimo en la calle. Ahí vemos cómo terminó esta patrulla, este pick-up del CAM, del Cuerpo de Agentes Metropolitanos, que dio la nota más temprano cuando bloqueaba los 2 carriles, y ahí tenemos justamente la mancha, ¿no? El derrame de aceite que ha dejado este carro luego de haber permanecido pues tantas horas volcado en esta posición y dejar este trazo que deberá ser tomado en cuenta por las autoridades y limpiado lo más pronto posible, ¿no? Para evitar cualquier accidente, porque es peligrosísimo. Y un llamado a la prudencia para quienes vayan a circular ahí en las próximas horas para poder evitar a toda costa un accidente de tránsito, si es que no se limpia de inmediato. Vamos a hacer una pausa con estas imágenes, enseguida regresamos con más noticias. Seguimos revisando el tráfico vehicular en diferentes arterias. Nos estamos enlazando ahora con Néstor Hernández, que nos comparte su reporte. Adelante, Néstor. Bueno, comentarles, compañeras, en este caso nos encontramos acá en el sector del Platillo, la zona conocida como el Platillo, acá en la ciudad de Merliot. Mostrarles rápidamente cómo es el tráfico, porque vamos a ver que de momento pues no está tan complicado, al menos en este redondel, aunque para llegar la zona más complicada, digamos, es bajando del sector de Chiltepán y pues los que vienen de todo el sector de Santa Tecla. Pero queremos hablar también de otra situación que ocurre acá en este municipio. Acá en Santa Tecla y en Antiguo Cuscatlán hay un problema para las personas que residen en algunas de las comunidades o en las colonias acá en los alrededores en cuanto al servicio de agua potable, porque según lo ha comentado la Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA, están teniendo problemas con la falla del sistema de succión del Pozo Cumbres de la Esmeralda.
Así que algunas colonias que están teniendo estos problemas, estamos hablando de Jardines de la Hacienda 1, Ciudad Merliot, donde nos encontramos nosotros en estos momentos, Cumbres de la Esmeralda, Cumbres de Cucatlán y zonas aledañas. Estos estarían normalizando según los trabajos que está realizando la institución a partir de mañana jueves. Así que de momento esa es la información que ha brindado en cuanto al problema que tienen con el servicio de agua potable acá en los sectores, tanto algunas colonias de Antiguo Cuscatlán como acá en Santa Tecla. Así que de momento esa es la información que les tenemos y mostrarles rápidamente el tráfico vehicular, que no hay mayores problemas hacia allá. Incluso se puede observar bajando el sector hacia la zona del Redondel Naciones Unidas, donde tampoco hay mayores problemas, y eso también están buscando aquí el sector, vamos a observar, hasta la zona del Boulevard Monseñor Óscar Arnulfo Romero. En esa zona sí hay más complicaciones, pero más adelante ya llegando al Boulevard Monseñor Romero. Pero sí la información, de momento, compañeros, vuelvo con ustedes. Muchas gracias por el reporte, Néstor, buen día para ti. Bueno, gracias Néstor, y vamos ahora con el reporte de nuestro compañero Julio Guevara también, que está listo para contarnos qué está pasando. Julio, te mandamos la señal aquí de Noticiero Hechos, Canal 2. Siguen sufriendo los automovilistas que se conducen a San Salvador desde el occidente o viceversa. ¿Por qué razón? Por los trabajos que se ejecutan en el kilómetro 26,5, un poco después de Lourdes Colón, si usted busca el occidente del país. Veamos, este carril que tiene en pantalla son los automovilistas que van al occidente del país. Les cuento que la fila de vehículos podemos decir que es aproximadamente de medio kilómetro en este momento. Es decir, que no hay mucho tráfico, porque en realidad la situación se complica más tarde. Ahora bien, veamos, ahí justo de ese rótulo verde que ustedes logran ver al mano izquierda es donde se ejecutan los trabajos. También podemos apreciar que la carga vehicular que viene de occidente es complicada. Sin embargo, la fila se genera buscando el desvío pico. Ya acá los automovilistas que vienen de la zona occidental ya prácticamente están saliendo, pero no todo es alegría. ¿Por qué razón? Porque se encuentran con el tráfico en la zona del Poliedro en Lourdes Colón. Así la carga vehicular en este momento, la situación es complicada y continuará así por varios meses más, tiempo que durarán los trabajos. Nos moveremos a otro sector siempre en esta zona para mostrarles la carga vehicular que conduce de la zona occidental. Bueno, ahí tenemos el panorama en este tramo de la carretera hacia la zona occidental del país. Muchas personas se habían estado quejando en estos últimos días de lo complicado que era pasar por este punto donde se están desarrollando estos trabajos, pero ya la situación ha cambiado un poco a medida hemos avanzado en la semana. Ya tenemos también la señal de la unidad motorizada de Noticiero Hechos. Ahí está Gerardo Borja y vamos a hacer el recorrido, que nos comente Gerardo en qué lugar está y cuáles son las calles que está verificando respecto al tráfico vehicular. O que nos deje a nosotros ver si atinamos a dónde se encuentra, ¿verdad? Porque a veces... pero bueno, Gerardo, buenos días, ¿cómo estás? Comentanos, pues parece que, a ver si no me equivoco, ¿será esta la Roosevelt bajando de Salvador del Mundo? Final Boulevard Venezuela, bueno, me falló el radar, pero por lo que estábamos viendo. Final Boulevard Venezuela me soplaron ya. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Gracias, Carlos, compañeros, muy buenos días, gusto poderles saludar. Les comento que efectivamente nos encontramos en el Boulevard Venezuela, ya aproximándonos al Boulevard del Ejército. Nosotros vamos en el sentido que se conduce hacia el oriente. La larga fila de vehículos que ustedes ven son las personas que vienen del sector de Soyapango, del sector del Boulevard del Ejército, incorporándose al Boulevard Venezuela, buscando la 25 Avenida Sur, que como siempre es donde se concentra un poco más la carga vehicular. A diferencia, el carril que nosotros nos encontramos, ¿verdad? Buscando el sector de Soyapango, como ya lo mencionamos, pues fluye un poquito más. Pero en este momento estamos buscando también poder llegar al sector de Agua Caliente por la 50 Avenida Norte, cerca de una fábrica de harinas que se encuentra por acá, para también mostrar el programa de la carga vehicular, cómo se encuentra, compañeros, exactamente toda esta zona de, digamos, Soyapango, Ciudad Delgado, ya en este momento en el Boulevard del Ejército. Claro, Gerardo. Bueno, habrá que tener cuidado también ahí en el sector, los accidentes que reportábamos más temprano, y además también la saturación que alcanzamos a ver del otro lado en el carril que se conduce, como vos bien apuntabas, sobre el Boulevard Venezuela, pues luce
bastante lento el tráfico, va circulando, pero vemos muchos vehículos que van circulando mucho más lento de lo que tú vas en el tuyo, ¿no? Efectivamente, nosotros estamos en el carril que conduce a Soyapango, y ahorita llegando al semáforo que nos conecta con la 50 Avenida Norte, que es la que nos lleva a la calle Agua Caliente, también para mostrar el panorama, que esta es una ruta alterna que buscan todas las personas que vienen del sector del oriente buscando el occidente. En este momento nos detenemos debido al semáforo que se encuentra en el sector del paso de nivel que se encuentra por una fábrica de harinas, compañeros. Sí, está justo frente a Molsa, ¿verdad? Esa es la esquina que tenemos ahí a la izquierda. Efectivamente, en este momento le voy a pedir a mi compañero Manuel Velázquez que le muestre un poquito el panorama. También lo que tú ya mencionaste, la fábrica de harinas. Exactamente, ahorita iniciamos nuestro recorrido ya incorporándonos a la 50 Avenida Norte para que tengan otro panorama que es la que conecta entre el Boulevard del Ejército y calle Agua Caliente. Claro, ese se cruza a la izquierda que se hace bajando sobre el Boulevard del Ejército entre Molsa y donde estaba Unilever. Creo que todavía ahí se encuentra Unilever en este lado a la derecha tuya, ¿verdad, Gerardo? Es correcto. Bien, y aquí vas a circular unos cuantos metros y vas a llegar a otro semáforo donde vas a doblar posteriormente a la derecha para tomar esa calle Agua Caliente e ir a salir al sector de Soyapango, Gerardo. Es correcto, el semáforo que se encuentra al final de la 50 Norte y calle Agua Caliente, que tú ya sabes, bueno, y las personas que están pendientes del noticiero Hechos, es una ruta alterna que lo toman muchos conductores que vienen de todo el sector de Soyapango, o las personas que se incorporan de la carretera de Oro a Soyapango también lo toman como ruta alterna para poder buscar la 25 Avenida, todo el sector del occidente del país. Bueno, ahí estás, a metros de llegar entonces a este semáforo, donde vas a doblar a la derecha también para tomar ya la calle que conduce hacia Soyapango, la famosa calle Agua Caliente. Aquí está un poquito de tráfico antes de llegar al mismo, a esta luz. Ahí vas tú con mucho cuidado por el costado izquierdo de los vehículos que esperan. Y al final de cuentas, pues bueno, desde ahí comenzamos a ver cómo está el tráfico manejándose a esta hora. Gerardo, muchas gracias por enseñarnos este recorrido y recordarnos esta ruta alterna que muchos automovilistas pueden tomar bajando sobre el Boulevard del Ejército. Al llegar al semáforo de Molsa y Unilever, usted dobla a la izquierda y continúa su recorrido recto hasta llegar al semáforo, al primero, que es el que al cruzar a la derecha lo llevará con destino a Soyapango, en la ruta conocida como calle Aguascalientes. Gerardo, muchas gracias. Gracias a ustedes, compañeros. Buen día. Bien, y en efecto, ahí tenemos la imagen en el mapa donde alcanzamos a ver Unilever, Molsa, que es a donde se encontraba Gerardo. Él venía descendiendo en este sentido. Ah, bueno, aquí está el hospital de Liz, entonces él seguramente venía desde acá y luego tomó aquí justamente el cruce a la izquierda en el semáforo, donde estaba la fábrica de harinas. Aquí es donde estaba antes también, aunque aquí veo Unilever, pero solía estar en este sector, y se conduce en este lado hasta llegar al semáforo que lleva a la calle Aguacaliente, que aquí está exactamente donde está Gerardo en este momento. Está haciendo esta cola justo donde se reporta tráfico casualmente, y luego seguirá su recorrido. Aquí si podemos ampliar vamos a darnos cuenta que está pues correctamente señalizado la nomenclatura como calle Aguacaliente, gracias, justo donde tenemos el congestionamiento grave ya reportado hace unos cuantos minutos, y esta ruta que es la que conduce todo esto, la calle Aguacaliente, hasta ir a salir acá a Soyapango, un lugar donde usted se puede desviar acá y luego tomar ya el Boulevard del Ejército más adelantito, y se ahorra tráfico, aunque luce complicado también, de verdad, más allá de que es una ruta alterna, pues también luce con complicaciones. Bien, tal vez nos movemos un poquito más para este sector para mostrar cómo se encuentra Boulevard del Ejército, gracias. Aquí lo teníamos abajo y aquí tenemos el grueso del tráfico que se concentra a esta hora, cerca de Diparbel, cerca de este centro comercial que está acá, este supermercado, el Walmart, que también pues suele ser una zona de mucho congestionamiento. Acá habrá estación de Citrams también, y todo el tráfico que viene de San Bartolo, que viene de Ilopango y que se va concentrando poco a poco hacia la capital y que se prolonga también incluso a veces hasta Ilopango y hasta otros lugares. Así que congestionado en ese sector ahorita donde se encuentra nuestro compañero Gerardo Borja. Pues siempre está, nunca está de más bien dicho, el hacerles la recomendación y el recordatorio de que son zonas de muchísimo tráfico. Manuel, vamos de regreso contigo hasta la sala.
Así es, porque queremos invitarles al espacio de la entrevista de esta mañana aquí en Hechos AM. Vamos a hablar con un economista e investigador de FUSADES, de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social. Se trata de José Andrés Oliva, quien nos va a estar acompañando. Vamos a hablar de un tema muy interesante, un ajuste fiscal. ¿Qué tanto, digamos, se tiene que hacer en El Salvador para que esto se ponga en marcha? Ese será uno de los temas que abordaremos y también de otros que tienen que ver con finanzas públicas. Les invitamos a que estén pendientes de nuestro espacio porque cuando falten 10 minutos para las 8 iremos a la entrevista de Hechos AM. Pero antes queremos ir con Azucena Sandoval, que está lista también con un reporte. Azucena, te escuchamos. Hola, muchas gracias, Manuel. Un saludo para los demás compañeros. Estamos sobre la autopista norte, aquí frente a la División de Tránsito Terrestre, aquí donde precisamente se encuentra resguardado Raúl Mijango. Recordémonos que este está siendo procesado por el delito de extorsión agravada. En las próximas horas, esta persona podría ser trasladada hacia el centro penitenciario La Esperanza, es decir, el centro penal conocido como Mariona. Ahí, ¿por qué? Porque ya el juzgado especializado de instrucción B avaló este traslado de Raúl Mijango. Esto luego de que la Dirección General de Tránsito informara precisamente que ya había cupo para resguardar al imputado. Él, lo decíamos, guarda prisión en esta partenina de tránsito y está siendo procesado pues junto a otros 16 imputados acusados de extorsión agravada. Un caso que decía la Fiscalía General de la República se registró en el año 2012 en donde varios pandilleros se dedicaban a la extorsión y ahí viene y es donde juega el papel Raúl Mijango, que él intercedió precisamente para que se diera esta extorsión, según decía la Fiscalía, de una manera ordenada. Reiteramos, estamos frente a la División de Tránsito Terrestre, donde está resguardado Raúl Mijango, quien podría ser trasladado en las próximas horas hacia el centro penal de Mariona. Es parte de las informaciones en cuanto al tránsito vehicular sobre este punto. Está una arteria totalmente despejada si ustedes van buscando la Universidad de El Salvador o, por ejemplo, si van buscando la zona de México. Bueno, gracias a Azucena Sandoval. Ahí tenemos esos datos en cuanto al tráfico y también datos sobre el caso de Raúl Mijango. Recordemos que él salió absuelto en el caso Tregua, pero está siendo procesado por otro caso que tiene que ver con extorsiones a una empresa procesadora de granos básicos. Ahí tenemos ese dato de lo que está ocurriendo y, como decía, la expectativa se genera hoy porque Raúl Mijango sería trasladado a Mariona en el transcurso de este día, según los datos que han trascendido en este proceso. Y también vamos a establecer contacto con otro de nuestros equipos. Ya en unos minutos vamos a hablar con Kelly Ábrego, pero mientras tanto vamos a ir a una pausa comercial. Ya regresamos con más de Hechos AM. Recuerde que estamos en el día miércoles. Desde la mañana con 44 minutos. Gracias por continuar informándose en compañía de Noticiero Hechos. De inmediato nos enlazamos con Kelly Ábrego, que nos comparte su reporte. Adelante, Kelly. Buenos días, compañeros. Por supuesto, nos hemos trasladado hasta las Fuentes Beethoven para mostrar cómo se encuentra el tráfico a esta hora de la mañana. Bueno, para quienes se dirigen hacia el Redondel Masferrer, ustedes ya pueden observar, está bastante despejado, es decir, los automovilistas que van a circular por esta zona, al menos en este momento no van a tener mucho problema. De igual para quienes se dirigen hacia la 75 Avenida Norte. El panorama cambia un poquito para los que vienen desde El Salvador del Mundo. Recordemos que ahí es un punto donde generalmente se genera bastante tráfico. Ya pueden observar justo donde están los semáforos, ahí es donde se alcanza a ver la fila de vehículos que viene desde esta arteria. Es decir, para quienes vienen de ese punto sí van a tener un poquito más de complicaciones, pero ya incorporándose hacia el Paseo General Escalón, pues acá está bastante fluido, sin ningún problema para todos aquellos que vienen para este sector. Así el tráfico a esta hora de la mañana, compañeros, y por supuesto para quienes, ya lo decíamos, vienen por este sector, sin ningún problema y sin ninguna novedad a esta hora. Muchas gracias por el reporte, Kelly. Buen día para ti. Y bueno, destacar lo positivo de nuestro país es hacer patria. Por eso, en este mes de la independencia, en la Red Salvadoreña de Medios, hemos lanzado la campaña ¿Por qué nosotros no?
Sí, esta campaña es súper interesante porque exponemos testimonios de extranjeros que por alguna razón viven en El Salvador y preguntamos a ellos si pueden apreciar esta laboriosidad de nuestra gente. Todos nos dicen que son paisajes hermosos y describirlos de una manera positiva. Y por eso es que nosotros decimos, si ellos pueden, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Claro, disfrutemos la independencia y digamos, ¿por qué nosotros no? En RSM rompemos la tradición. Bueno, realmente es una campaña muy innovadora, una muy bonita realmente, porque creo yo que si los extranjeros hablan bien de nuestro país, la pregunta surge, ¿por qué nosotros no? Porque nosotros no podemos hacerlo. Y de igual manera ustedes pueden estar pendientes de todas las redes sociales de Canal 12 y de cada uno de nosotros también que estamos en diferentes espacios de este canal para que ustedes puedan tener la oportunidad de observar todos esos clips muy interesantes que además de escuchar esas declaraciones de las personas que han tenido diferentes experiencias en nuestro país, pues unas imágenes impresionantes también del lago de Coatepeque, de nuestra... Bueno, vamos a continuar con más información y es hora de que vayamos a nuestro tema del día. Esta vez el encargado es nuestro compañero Julio Guevara. Casi a diario escuchamos hablar del Observatorio Ambiental, sobre todo cuando es momento de conocer las condiciones climáticas. Pero también pasamos en ocasiones desapercibidas otras áreas de esta institución. Así que en la siguiente nota, Julio nos presenta aspectos importantes que sin duda muchos desconocemos. Parece simple, pero del trabajo de estas personas dependerá la toma de decisiones ante la llegada de fenómenos climáticos. Eliseo Martínez es el nombre de este joven que no quita la mirada de su computadora. En sus manos está crear una aplicación de vigilancia científica que evitará que las lluvias cobren la vida de habitantes en zonas aledañas al río Torola, en Morazán. Esto va a permitir, digamos, en un momento dado conocer qué se espera en las próximas 3 horas para saber si el río va a superar un nivel de aviso. En este caso, cuando se supere ese nivel, la institución empieza a alertar al personal de protección civil, por ejemplo. Es el diario vivir en el Centro de Análisis y Desarrollo Geoespacial del Observatorio Ambiental de El Salvador. En este lugar se crean las aplicaciones que utilizan los expertos para pronosticar el comportamiento climático. Casualmente estamos viendo aquí la formación de un huracán, el cual podría acercarse al área centroamericana. Esto podría provocar una gran cantidad de precipitación, inclusive hasta un temporal. Entonces esto representa una amenaza. Luis García advierte que las lluvias podrían hacer de las suyas en las próximas horas. Identificarlo fue gracias a las herramientas tecnológicas del observatorio, todas creadas por ellos mismos. Esta institución es el soporte técnico-científico del sistema de protección civil. Los fenómenos naturales son identificados, pero además se logra determinar el impacto que tendrán, las zonas específicas de afectación y los planes que deben establecerse para evitar tragedias. Cuando viene un posible fenómeno meteorológico que nos va a afectar, no somos nosotros quienes debemos de decirlo, somos nosotros quienes debemos de decir cómo nos va a afectar. Y por eso no solo tenemos que tener este monitoreo, pero también tenemos que tener mapas de amenazas que sustenten esta toma de decisiones, que sustenten este criterio que se pueda tomar en algún momento determinado sobre los impactos potenciales que un fenómeno determinado puede llegar a tener. No solo se vigila la lluvia, la actividad sísmica, el comportamiento de los volcanes, la evolución de la tierra y el estudio del agua está a cargo de al menos 150 personas en estas instalaciones. Por si fuera poco, a nivel nacional existen más de 300 estaciones de monitoreo que no dejan pasar desapercibido cualquier comportamiento de origen natural que pueda significar alerta. ¿Qué es lo que hacemos en nuestras funciones? Tenemos prácticamente 6 volcanes a los cuales dedicamos la mayor parte del tiempo. Tenemos un monitoreo permanente sobre ellos, vemos la sismicidad que estos producen, estamos viendo cuántos gases estos sacan, tomamos temperaturas en sus cráteres. De alguna manera para la población es importante conocer dónde se dan los fenómenos de cara a tomar medidas de prevención para evitar daños, evitar riesgos asociados al fenómeno. Desde las zonas de monitoreo, la información llega a estas plantas segundo a segundo, donde todo un equipo se encarga del proceso para determinar datos exactos. Aquí no puede existir margen de error, porque en juego
está el impacto que podría ocasionar un fenómeno natural. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Bueno, qué buen reporte de Julio Guevara que nos muestra el trabajo que hacen todos estos especialistas del Ministerio de Medio Ambiente que nos mantienen al tanto de la condición climática, de la situación de los volcanes y de todo lo que pueda representar una amenaza en determinado momento para El Salvador y las diferentes zonas, ¿no? De acuerdo a los estudios que se hacen, tienen especial observación de cada punto, de cada río, de cada situación que puede ocurrir en determinado momento. Y es que muchas veces, Manuel, estamos solamente al pendiente o quizá más pendientes de cuáles van a ser las condiciones climáticas para las próximas horas, de las temperaturas, pero ya vimos ahí la cantidad de tareas que tienen en este espacio y toda la información que también nos pueden llegar a vertir. El punto de la creación de las aplicaciones para identificar y establecer los mecanismos de reacción ante un fenómeno natural, sin duda es de aplaudirlo y sobre todo los resultados que estos nos pueden dar. Por ejemplo, en el año 2015, allá por el mes de octubre, los expertos en temas climáticos advirtieron que el río Paz en Ahuachapán estaría en aproximadamente 12 horas a punto de desbordarse. Tras el mensaje, se logró evacuar a los habitantes de zonas aledañas y así se pudo evitar una tragedia. Si lo vemos desde este punto de vista, pues entonces sí podemos determinar y podemos decir qué tan grave pudo ser el hecho de que no se evacuara, por ejemplo, a esta cantidad de personas. ¿Cuántas personas pudieron morir incluso ese día? Exactamente, yo creo que aquí es de destacar las alertas tempranas. La tecnología y el conocimiento que tienen los expertos del Ministerio de Medio Ambiente te permiten enviar señales a las personas que se pueden ver afectadas por el desbordamiento de un río, que pueden ser afectadas por la situación de un volcán. Si recordamos lo que pasó allá también con el Chaparrastique, este tipo de advertencias ayuda a los ciudadanos. Así es, escuchemos las declaraciones en torno a este tema. ¿En qué deriva esto? Bueno, deriva en que se restringe el paso vehicular en la frontera de la Herradura. Como podemos ver, ya el nivel del río estaba próximo al puente. Entonces, estas son las aplicaciones que hacemos. Lo que se hace es colaborar en la toma de decisiones inmediatas. Este es un ejemplo, digamos, de cómo se hace para la parte hidrológica. Y saben que también algo muy interesante es que los servicios del Observatorio Ambiental están al alcance de sus manos. Fíjense que por medio del sitio virtual www.esnet.gov.sb, cualquier persona, es decir, la población, puede enterarse fácilmente de las condiciones climáticas y sobre la evolución de algún fenómeno natural, incluso el comportamiento de las lluvias, los vientos, etcétera. Esto puede ser visto en vivo gracias a imágenes satelitales que se mantienen en el portal web las 24 horas del día. Esto incluso puede servir como herramienta en la toma de decisiones comunitarias. En muchos lugares se tienen sistemas de alerta donde decíamos están a la expectativa de lo que ocurre con el comportamiento de los ríos. Esto lo podemos observar aquí en la zona de la colonia Málaga, aquí en San Salvador, porque ahí ellos tienen una especie de semáforo donde van midiendo cómo el agua va subiendo y de acuerdo a los reportes que se les van dando, que esto es la información que ellos reciben como un insumo para en determinado momento evacuar las zonas donde residen. Creo que decíamos, es una combinación muy interesante entre conocimiento y también con avances tecnológicos. Creo que hacen una gran labor la gente del Ministerio de Medio Ambiente. Definitivamente. Bueno, y Julio nos ha explicado también a través de su informe que el Observatorio Ambiental cuenta con al menos 150 expertos encargados de monitorear fenómenos naturales, pero aparte se tiene una red de voluntarios en comunidades a nivel nacional que se encarga de evaluar riesgos, específicamente en el tema de alerta por lluvias, iniciativa positiva. Si recordamos que El Salvador cuenta con cientos de zonas vulnerables en época de invierno. Como tú decías, la zona de la Málaga creo que se convierte en un fiel ejemplo de esto. Así es, una labor que es determinante en un país como El Salvador. Estamos en una región tropical, las lluvias se vuelven una amenaza en determinado momento. Ya vivimos experiencias como la tormenta 12E, ya vivimos situaciones trágicas como lo que provocó el huracán Mitch y creo que por eso es importante la labor y la especialización de estos profesionales. Contamos con lo que son los sistemas de alerta temprana en los principales ríos del país. A la fecha tenemos 25 sistemas de alerta temprana conformados junto con las comunidades, con líderes comunales, quienes son
conforman la red de observadores locales. Ellos son nuestros ojos en el campo con quienes mantenemos constante comunicación para verificar las condiciones que se están observando en cada una de estas comunidades. Es así como nosotros tenemos diferentes instrumentos y herramientas para el monitoreo de las crecidas y las sequías en los ríos. Bueno, ahí teníamos toda esta información que emana todos los días del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, información que nos es de muchísima utilidad en temporada de lluvias y también en situaciones como el comportamiento de los volcanes. Así que hay que prestarle mucha atención cuando se nos hacen las advertencias respectivas. Y además que tenemos esa información al alcance de todos, eso es bien importante. Ya lo sabe, usted puede visitar el sitio web que está habilitado y desde cualquier parte usted puede estar enterado de qué es lo que podemos esperar en cuanto a condiciones climáticas. Impresionante también cómo las nuevas tecnologías nos ayudan en ese sentido. Vamos a seguir utilizándolas para conocer también sobre el huracán Irma, que pues mantiene en alerta a diferentes países. Información sobre esto nos la comparten Lorena y Carlos. Vamos con ustedes. Gracias, Célida. Bueno, ahora nos encontramos aquí en el sector del Boulevard de los Próceres. Bueno, este boulevard que todos los días tiene tráfico bastante complicado en horas de la mañana, sobre todo cuando venimos ya buscando nuestro lugar de trabajo respectivo. Y vean, desde el Boulevard Monseñor Óscar Arnulfo Romero, prácticamente una fila de 1 kilómetro más todavía. Este es el sentido que viene de esa zona hasta la zona del Estadio Cucatlán. Vamos a ver este paso de desnivel que está aquí muy cerca del estadio, completamente detenido en algunos momentos, pero muy lento están avanzando los vehículos, así que no queda más que tener paciencia, porque en realidad sabemos las medidas que se han tomado por parte de las autoridades pues no han funcionado. Seguimos viendo mucho tráfico en los alrededores. Estamos a esta hora 7 de la mañana con 25 minutos y así el tráfico en el Boulevard de los Próceres y en ambos sentidos. Digamos que el más lento es el que va buscando hacia el oriente. El otro se lo vamos a mostrar también, se lo vamos a pedir a nuestra compañera, aunque acá están tapando mucho la visibilidad a los otros vehículos, pero sí les podemos mostrar el otro sector, que es el que viene desde el occidente o buscando de oriente a occidente y está bastante, sí está lento, pero digamos que avanzan con mayor fluidez. Eso es importante mencionarlo, porque la verdad aquí en el Boulevard de los Próceres el tráfico en algunos momentos desespera a la población. Vemos algunos digamos también algunas maniobras que no deberían de realizar algunos, pero así el tráfico, compañeros, a esta hora de la mañana. Bueno, ahí tenemos un panorama de lo que podemos encontrar en las calles. Gracias a Néstor Hernández por el reporte. Con eso nos vamos a ir a una pausa comercial, pero les invitamos a que continúen con Hechos AM. Tenemos más que informarles en este día miércoles. Gracias por continuar con la señal de Canal 12. Vamos ya al espacio de la entrevista de Hechos AM. A diario escuchamos hablar de finanzas públicas, y hoy queremos dibujar junto a ustedes un panorama de cuál es la situación real de El Salvador. Pero comencemos poniendo algunos hechos en contexto. Un informe elaborado por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social FUSADES señala que las finanzas públicas de El Salvador se encuentran en un punto crítico. Diversos estudios y análisis indican que debe hacerse un ajuste fiscal, es decir, una corrección de la gestión entre los ingresos y los gastos para disminuir cuánto se pide prestado anualmente. Un aspecto al que siempre se teme es al efecto que puede tener este ajuste sobre el crecimiento económico. Según FUSADES, no se considera que la grave situación fiscal también tiene otros vínculos que reducen el crecimiento. Para este tanque de pensamiento, el país está atrapado en una trampa de indecisión entre ambos senderos. Para FUSADES, existe una clara conexión entre ajuste fiscal y crecimiento. En El Salvador se ha hablado antes de ajuste fiscal. Para los técnicos de organismos como el Fondo Monetario Internacional, esto es urgente. Pero los que ven el tema desde el punto de vista político y electoral creen que puede ser contraproducente. ¿Qué implica un ajuste fiscal sugerido por organismos financieros como el Fondo Monetario? Las sugerencias abarcan desde un incremento a la tasa del impuesto al valor agregado, IVA, una limitación en el ritmo de crecimiento de los salarios y hasta la eliminación de escalafones como el de salud. El FMI determinó en mayo que necesitan un ajuste del 3% del Producto Interno Bruto entre 2017 y 2019, que porcentualmente es más bajo frente al sugerido en 2014, de 3.5%, pero que incluyen medidas no contempladas hace 2 años, como un aumento a la tasa del IVA al 15%, que actualmente es del 13%,
introducir el impuesto predial y el impuesto al patrimonio y reducir las exenciones fiscales. Adicionalmente, incluye nuevas sugerencias como el hecho de gravar las pensiones más altas, aumentar la tasa del impuesto sobre la renta que pagan las personas naturales con ingresos más altos y eliminar impuestos con bajo rendimiento de recaudación, como el impuesto a las operaciones financieras y el tributo del 5% por servicios de telecomunicaciones. El FMI dijo en su momento que esto limitaría el crecimiento a tasas del 2%, aunque a la vez expresó que con una posición fiscal más sólida y reformas estructurales, El Salvador tendría condiciones para una recuperación de su crecimiento hasta llevarlo a un 3% en el mediano plazo. Para FUSADES, llevar a la práctica un ajuste fiscal no es una opción, sino una necesidad en la dirección correcta. De no realizar el ajuste, el agudizamiento de los problemas financieros eventualmente afectarían la vida cotidiana de la población y el crecimiento de manera más drástica. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, vamos a dar un vistazo al documento, una visión más amplia para comprender los efectos del ajuste fiscal sobre el crecimiento económico en El Salvador, elaborado por FUSADES. ¡Comenzamos! Bueno, y sobre este tema vamos a conversar con el economista e investigador del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES, José Andrés Oliva, a quien le damos la más cordial bienvenida a Canal 12. José Andrés, un gusto recibirlo. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias a todos los que nos miran. Pues estoy muy agradecido por la invitación y estoy para servirte. Hay diferentes aspectos en materia de finanzas que creo yo que se deben examinar. Actualmente todo lo que se habla de finanzas públicas tiene que ver con crisis, con situaciones de medidas que se deben tomar. Pero revisemos un poco, vamos un poco más atrás. ¿Qué fue lo que le pasó a El Salvador realmente? Porque era un país que entre algunos años, entre 1994 y 2004, era considerado, digamos, un ejemplo del manejo de su economía, con una deuda, digamos, que estaba en niveles aceptables, con una macroeconomía bien manejada. ¿En qué punto fue que nos perdimos? Desde su punto de vista. Bueno, Manuel, primero yo quisiera abordar el tema sugiriendo que esto es como una condición necesaria, pero no suficiente. Hay muchos temas que son como prerequisitos para llegarle a la gente, que la gente tenga mejores oportunidades. Entonces la macroeconomía o tener finanzas públicas sostenibles no es un fin en sí mismo, es un medio. Pero, como te repito, esta necesidad es una cosa que debe hacerse como parte de ir avanzando hacia otros estadios. En ese periodo se implantó quizá una visión diferente a cómo se venían haciendo las cosas y hay un parteaguas que es la crisis financiera, ¿no? Entonces, en ese momento la economía se contrajo, el déficit fiscal se amplió, hubo organismos internacionales que también apoyaron con financiamiento y también se pudo ir saliendo un poco de ese momento del 2009, ¿verdad? Pero ya pasaron más de 8 años y en ese gran periodo de tiempo pues han pasado varias cosas, pero ciertamente el país siempre continúa presentando finanzas públicas que son vulnerables y que algún cambio en alguna variable puede hacer entrar en problemas, y esos problemas también son difíciles para la gente. Teníamos una especie de espejismo de que todo estaba bien en determinado momento y no estábamos preparados para enfrentar una situación como la que vivió el mundo en 2008. Es posible que haya superado las expectativas porque fue algo demasiado profundo. El punto es que, bueno, hay que seguir adelante, hay que ver el futuro, ¿no? Y en esa vista del futuro nosotros pensamos que hay que pasar a una visión de mediano plazo, donde se pueda ir dibujando un rumbo o que las finanzas públicas puedan ir saliendo. Te muestro un primer dato. Nosotros siempre hacemos análisis de la sostenibilidad de la deuda pública, ¿no? Que es esta línea que crece y crece, que crece. O sea, el momento en el cual se vive en El Salvador es, si no se toman modificaciones para corregir la sostenibilidad de la deuda pública, nos vamos a ir endeudando cada vez más.
Entonces, entrar a correcciones es la línea de abajo para que esa sostenibilidad se retome y el país pueda tener, como te repito, una condición necesaria. Pero no es suficiente aún tener finanzas públicas sólidas, pero es necesario. Pero si revisamos los niveles de endeudamiento, para el año 2008, según algunos documentos que yo encontraba, la deuda de El Salvador era de 8.000 millones de dólares. En 2017, esa deuda ya alcanzó los 17.000 y ya lo superó los 17.000 millones de dólares. ¿Qué podemos decir sobre estos niveles de endeudamiento que ha tenido El Salvador en los últimos años? Bueno, una cosa importante es que esta deuda, estos 17.000 millones de dólares, yo lo veo como una losa pesada sobre el país y sobre los gobiernos que tienen que manejar esa deuda. Para adelante, todos los gobiernos hacia adelante. Dentro de esos 17.000 millones de dólares hay 6.500 millones en eurobonos, por ejemplo. Entonces, los inversionistas extranjeros han puesto plata. Entonces, los ojos están más pendientes de cómo se van manejando nuestras finanzas públicas y la calificación de riesgo es importante en ese sentido. Y el país ahora enfrenta una baja calificación, pero es una necesidad imperante que eso se mejore para tener mejores fuentes de financiamiento, ¿verdad? Yo quisiera abordar ciertos números que abordan este concepto que le llaman brecha no cubierta, brecha financiera no cubierta de este año, para mostrar cómo esa es la piedra en el zapato, que también no nos deja caminar hacia un crecimiento más sostenido y más robusto. José Andrés, hay elementos que tal vez a veces a los ciudadanos los escuchamos, pero no alcanzamos a dimensionar el impacto que pueden tener en determinado momento. Hemos escuchado al ministro de Hacienda, hemos escuchado a gente que maneja estos temas a nivel de análisis económico y nos dicen, mire, cada vez es más difícil colocar deuda porque se tiene que pagar más interés. ¿Cuál es en sí el impacto que tiene para un país cuando está colocando deuda y tiene que pagarle más intereses a la gente que, digamos, dice, yo voy a comprar bonos, yo voy a comprar esos documentos del Salvador, y a veces uno no dimensiona de qué estamos hablando, ¿no? En el año 2016 el monto de intereses que el país pagó asciende a 705 millones de dólares. Eso supera todos los presupuestos de las carteras excepto el de educación. Es un monto importante. Entonces, si el país requiere de nuevo endeudamiento, requiere de tomar nueva deuda y seguir pagando intereses. Estos intereses tienen que salir de ciertos recursos. Uno piensa, bueno, el gasto público total de El Salvador son 6.000 millones. Entonces tenemos que agarrar de esos 6.000 millones cada vez una parte más grande para pagar intereses y tenemos menos recursos para atender otras necesidades. Y no podemos fallar en pagar intereses y no podemos fallar en pagar deudas, porque entonces ¿cómo pedimos más prestado? Entonces es una situación vulnerable, es una situación crítica que ya tiene varios años. Entonces, ¿dónde están las salidas? ¿Dónde están las formas de ir haciendo un rumbo más sostenible? Pero una de las preguntas que surge cuando hablamos de finanzas es ¿en qué momento El Salvador comenzó, digamos, a solventar muchas de sus necesidades con deuda? Porque eso es una de las situaciones que ha estado siempre en el panorama y vemos el caso de las pensiones, se han estado pagando, por lo menos las de la gente que se retiró con el sistema que manejaba el Seguro Social y el INPEP, se estuvo manejando con deuda a partir del año 2006, cuando se crea el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales. Y así otros compromisos que el país tenía se han estado cancelando con deuda. ¿Qué podemos decir sobre esto en específico, sobre este manejo que se ha estado haciendo y por qué un país se ve obligado a estar, digamos, cancelando sus obligaciones que se supone que tendrían que salir de sus ingresos anuales a pagarlos con dinero que no le pertenece, con dinero prestado? Sí, yo quisiera ver ese punto desde este punto de vista. El Salvador tiene unas necesidades de financiamiento que rondan los 2.500 millones cada año. De esos 2.500 millones, el 40% viene de las letras del Tesoro que se emitieron para cubrir déficits fiscales pasados. Y el 30% es todos los compromisos por pensiones que tiene el sector público, que abarcan los pensionados del ICS y la INPEP, parte de los optados y también los SIPs y los intereses y amortizaciones de los SIPs.
Eso es 30% de este gran total. Y después está otro 30% que es el déficit fiscal del año. Entonces, es importante abordar el tema desde el punto de vista integral, ver el tema de las pensiones, que cubriría el 30%, pero el otro 70% también está ahí, y también hay que abordarlo. Entonces, el hecho de que en el pasado, estamos hablando de décadas atrás, las personas cotizaban menos de los beneficios que tenían, de alguna manera más adelante iba a necesitar que otros recursos se pusieran hacia esos beneficios. Al no tener una fuente de financiamiento como un impuesto o recursos propios, se tiene que recurrir a deuda. Pero eso es posible en ciertos márgenes, sobre ciertos tiempos, pero hemos tenido demasiado tiempo solo asumiendo deuda y no hemos encontrado otros mecanismos con ingresos propios para abordar esos temas. Y más adelante esos mecanismos también entran en problemas. Entonces tenemos soluciones momentáneas, pero no afrontamos problemas que son estructurales o son más permanentes. Y como digo, para solventar una parte de la economía que es un medio. Esto tiene que afrontarse y tiene que solventarse para ir hacia otros estadios diferentes. Bueno, José Andrés, ya que pusimos estos antecedentes y que hemos puesto algunos datos que me parecen muy interesantes sobre la mesa, ¿cuál es el panorama que considera usted que tiene El Salvador en este momento, considerando todo lo que se ha dicho y estos elementos que hemos traído nosotros al hacer, digamos, un recuento de datos, de cosas que han ocurrido aquí en el país? Bueno, nosotros mirábamos la situación en el presente y decíamos, bueno, el Fondo Monetario recomienda en su artículo 4 hacer un ajuste de 3% del PIB, pone medidas que suman 3,5%. De ese momento hacia acá han surgido otras propuestas. Está la propuesta de reforma a las pensiones ciudadanas. Esta reforma podría dar 0,6 más. Con eso tenemos hasta 4 o 2 puntos del PIB de dónde escoger para hacer este ajuste de 3% en 3 años. O sea, es un panorama de mediano plazo que va recuperando esa sostenibilidad haciendo medidas de diferentes flancos. Entonces tenemos un menú superior para cubrir esto mínimo que el Fondo Monetario recomendó, que es este 3%. Bueno, les recordamos a ustedes que esta mañana estamos conversando con el licenciado José Andrés Oliva. Él es economista e investigador del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con más del espacio de la entrevista de Hechos AM. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando con José Andrés Oliva, investigador del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES, y estamos hablando de finanzas y estamos hablando de la situación que enfrenta el país. José Andrés, hacíamos un panorama respecto a lo que ha vivido El Salvador en los últimos años, y si buscamos en los libros de texto encontramos, digamos, la situación totalmente diferente a principios de los 90 a la que tenemos hoy. De pronto El Salvador venía creciendo a cierto ritmo y en el año 96 ocurre una caída y de ahí ya no se logra recuperar los niveles de crecimiento que se tenía a principios de los años 90. ¿Cómo podríamos explicar esto y a qué se debe y qué se tendría que hacer para que el país logre remontar? Sí, bueno, haciendo remembranza, esa primera década de los 90 fue privilegiada también, o sea, salíamos de un periodo de conflicto, tuvimos los acuerdos de paz, eso inyectó mucho entusiasmo y un nuevo panorama, ¿no? Eso quizá duró 5, un poquito más de años, pero eso no fue suficiente para tener un crecimiento sostenido en el largo plazo. Desde mi punto de vista, la situación fiscal se transforma en incertidumbre. Esta incertidumbre es como una gran duda que hay que ver cada periodo fiscal, cómo se va cerrando o terminando las cuentas. Eso siento desde mi punto de vista que también disminuye el crecimiento. Es decir, hay vasos comunicantes entre la situación difícil fiscal hacia afectar el crecimiento. O sea, no queremos afectar el crecimiento,
pero al tener el problema fiscal también lo afectamos. Y hay algunos caminos. Uno es la tasa de interés. Es muy complicado pensar que la situación fiscal no afecte hacia un incremento de las tasas de interés. Y las personas quizá pagan sus cuentas y al final no comprenden del todo, pero de repente cuando hay un incremento abrupto sí lo sienten, que un incremento en la tasa de interés pues también tiene efecto en disminuir la inversión y el consumo. El sector público, además, Manuel, se considera desde el punto de vista económico que forma parte de un sector al cual tiene un costo de oportunidad importante desde el punto de vista de una economía pequeña y abierta, que es en los sectores que exportan. A medida que el sector público incrementa en cierta forma, el costo de oportunidad de los no transables, se le menciona a esta categoría, aumenta. Entonces, cuando hay una apreciación de los sectores no transables, eso también desfavorece el crecimiento. Lo que quiero decir es que si se realizara un ajuste fiscal, las mediciones que hemos encontrado bajo este estudio, bajo esta metodología, que es de las más sencillas que hay para abordar el tema, hemos encontrado que un punto de ajuste reduce el crecimiento en 0.48, que es esta gráfica que tenemos aquí. Reduce el crecimiento en 0.48, pero en el momento que ese ajuste calma las expectativas y genera confianza, la tasa de interés bajaría, hubiera cierta depreciación real entre transables y no transables, y eso favorecería el crecimiento hacia 0.58 en un segundo momento. Y después volvería a descender. Estos dos efectos se notan tanto en la tasa de crecimiento como en la actividad económica medida a través de los cotizantes del Seguro Social. Lo que quiero decir es que hacia mediano plazo, caminar con esta piedra en el zapato nos dificulta, nos resta crecimiento. Si pudiéramos abordar este tema y resolverlo, tuviéramos un ambiente mejor para la inversión, con mayor confianza, y también el clima de inversión mejoraría. Y pudiéramos abordar otras necesidades de la población, ¿verdad? Entonces, nosotros pensamos que hacia mediano plazo este crecimiento podría ser más robusto y más sostenido porque no tenía que lidiar con estas dificultades. ¿Considera usted, como economista y como investigador, que El Salvador en determinado momento va a tener que adoptar la receta que le está planteando el Fondo Monetario Internacional? Porque ya se ha discutido antes y de hecho a nivel político ha generado todo tipo de reacciones cuando se habla de un incremento al impuesto al valor agregado, cuando se habla de la aplicación de un predial, incluso se propone desde el Ejecutivo y se anuncia, pero no pasa de las discusiones en la Asamblea Legislativa. Igual pasa con otras medidas, pero con el panorama que tenemos, ¿considera que en determinado momento El Salvador tiene que aplicar la receta que le está dando el Fondo Monetario Internacional? Desde mi punto de vista, cada país tiene un contexto diferente. Yo siento que la cooperación internacional y mucho del apoyo que recibimos como país lo comprenden. Es decir, es una situación sui generis. No es posible aplicar algo que se ha aplicado en general hacia otros países para nuestro caso. Desde ese punto de vista, uno lo que observa es que estamos hablando de brechas que hay que cerrar. O sea, uno tiene este espacio, por decirlo así. Entonces, si se aplica un nuevo impuesto para tener un nuevo ingreso, sube el ingreso. Pero si el gasto no lo acompaña, entonces estos recursos se gastaron y esta brecha se mantuvo grande como la que tenemos. Y ciertamente en el mediano plazo eso complica la situación. Entonces, lo que estamos viviendo es que tenemos que tener medidas integrales que aborden los gastos también. Es difícil decir qué peso tiene cada cosa, pero lo que hemos dicho o lo que hemos visto en estos años es que los gastos han crecido fuertemente y han habido más ingresos. Entonces, la pata que le ha faltado a esta mesa han sido esa parte de los gastos también, que es una parte integral. Hay que ver todas las patas de la mesa para construir este escenario, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el gasto en remuneraciones es alto, 9% del PIB. Los estudios realizados indican que sería hasta de 10% del PIB si no se toma en consideración que están creciendo demasiado rápido en relación a lo que crece la economía. Y eso la brecha no la cierra, sino que la mantiene.
Entonces, desde el punto de vista de la política fiscal es importante privilegiar la estabilidad y tomar consideración todo, ¿verdad? Me gustaría que, partiendo de su experiencia como economista, también nos hablara de lo que se está ya planteando, de lo que vemos en el horizonte al corto plazo. En octubre, el gobierno tiene que pagar 91 millones de dólares de la deuda previsional. Esto Sí. corresponde a lo que se ha estado prestando a los trabajadores cotizantes a las AFP para cumplir con obligaciones en tema previsional. Sí. Pero, ¿cuál sería el impacto, José Andrés, de que si el gobierno no cumple y cae una vez más en impago y se repite la historia de lo que ocurrió en abril? ¿Cuál podría ser el panorama de El Salvador y qué tanto se podría complicar una nueva baja de calificación y también que se le señale de ser un país que no cumple con sus obligaciones? Las consecuencias serían nefastas, muy malas, muy perjudiciales. Se complicaría aún más la situación de manejar estas necesidades de financiamiento que en el tiempo, vamos a ver, Manuel, el punto es, yo te comentaba que habían 2.500 millones que hay que tener de necesidad de financiamiento y hay algunos préstamos que han sido aprobados, etcétera. Eso llega a 1.900 millones. O sea, hay una brecha no cubierta de alrededor de 534 millones en el ejercicio fiscal entero. Entonces, a medida se fue entrando en el ejercicio fiscal, se tuvieron que recortar algunas partidas de algunos presupuestos, se tuvieron que tomar ingresos extraordinarios, como la colocación de las franquicias, de las frecuencias, etcétera. Entonces, esos recursos disminuyeron paulatinamente esa brecha no cubierta que nosotros estimamos en 400 millones en este momento. Estos 91 millones de octubre están adentro de estos 400. Lo que te quiero decir es que aún hay más que los 91 millones. O sea, la situación es todavía un poco más grande. Y es importante resolver lo de los 91 millones y ver hacia adelante porque todavía se necesita más. Ciertamente cuando de parte de FUSAES y otras instituciones que nos acompañaron para hacer la propuesta de iniciativa ciudadana, se contempla el hecho que se puedan cambiar ciertos IPS, pero también subir la tasa de ese interés de esos IPS para no afectar a los pensionados en el futuro, pero eso contribuiría a tomar el pago de los 91 millones y tenerlo un poco más de plazo para pagarlo, de tal manera que como flujo financiero no se tenga que abordar. Entonces sería muy difícil para la nación, teniendo algunas soluciones, todavía no encontrar una respuesta para ese pago y replicar lo que pasó hace unos meses, que fue difícil porque baja la calificación, sube la tasa de interés, y no solo sube la tasa de interés, sino que hace que los acreedores sean más precavidos o sean más cautelosos para otorgar ese financiamiento. Y el financiamiento, nosotros hacíamos un ejercicio de estos 534 que te mostraba, que son 400 millones ahora. Con la reforma ICP y con un ajuste fiscal de 1%, eso se reduciría en 300 millones. O sea, la brecha no cubierta se pudiera haber reducido en 60%. Y eso sí hubiera venido a aliviar esta presión en las finanzas públicas. Pero el tiempo pasa, el ejercicio fiscal todavía hay que cerrarlo, vamos a meses que no son fáciles desde el punto de vista de las finanzas públicas, porque hay pagos para poder tener un panorama diferente para el país, de progreso y de mejora en oportunidades para todos. José Andrés, sobre la mesa está el tema de la deuda previsional de los 91 millones, pero paralelo también se está discutiendo una reforma integral al sistema de pensiones en la Asamblea Legislativa. De hecho, el gobierno anunciaba esta semana que ha enviado una nueva propuesta, sería la tercera que presenta el gobierno y que emana del Ejecutivo a través del ministro de Hacienda y que ya está en manos de la Asamblea Legislativa. De hecho, ayer la coordinadora del grupo parlamentario, ella decía de que esta es una propuesta en la que buscan, digamos, superar críticas que se hicieron a las dos propuestas anteriores. ¿Cómo ven ustedes el surgimiento de tantas propuestas de reforma previsional? Mira, Manuel, desde dos puntos de vista. El primero es
que la problemática de las finanzas públicas es más allá que solo pensiones. Eso significa que hay que tomar con responsabilidad el tema de pensiones y cómo esto se comunica con otros temas. Como te decía, es el 30% de las necesidades de financiamiento totales. Por otra parte, sí debo de mencionar que el tema, o sea, el ahorro previsional que se fue generando es algo que está ahí, que es un activo que es de la gente. Es decir, todavía el Estado toma prestado a través de los IPS del fondo de pensiones, pero el fondo de pensiones es más grande. Entonces, la parte complicada es 50% de las cuentas previsionales pasan a este fondo solidario. Y ese paso entre un ahorro personal hacia esta parte, siento que es de los puntos más álgidos y complicados, porque al final también hacia el futuro, eso se llama la deuda implícita o la parte actuarial, se complica, porque si hay personas que pueden ahorrar y que tienen esos ahorros y que de esos ahorros se pueden financiar su pensión, no hay que buscar otros recursos para entregarse su pensión. Pero si esos recursos se desvían hacia otro destino, más adelante la deuda también se incrementa. Entonces el Estado tiene que ir asumiendo más responsabilidad. Entonces también hay que pensar si la deuda actuarial de pensiones se va reduciendo. Es algo al que le pusimos mucho pensamiento, o se le puso mucho pensamiento en la propuesta de iniciativa ciudadana para las pensiones, porque es cuestión de ir reduciendo esa deuda implícita o ese déficit actuarial. José Andrés, en todo lo que se dice del tema previsional, ¿cuáles son algunos aspectos que usted considera que son, digamos, realidades que les tenemos que prestar mucha atención y otros que son mitos y que solo forman parte de la discusión y que se ponen en juego como parte de los discursos a nivel político? Bueno, yo consideraría que hay que tomar con mucha seriedad y responsabilidad el tema. El ahorro es importante y el ahorro que genera rentabilidad es mejor desde el punto de vista actuarial. Yo eso lo veo sumamente claro en los análisis que he revisado. Pero sí siento que el país tiene muchas dificultades alrededor de este tema y el tema es más grande. Eso implica abordar el tema de pensiones y cómo se comunica con otros temas, ¿verdad? Para tener una solución integral, vista desde varios puntos de vista, pero que aborden también el tema, todos los temas que se han tratado en estas discusiones de pensiones, ¿verdad? Sí. José Andrés, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros esta mañana aquí a Canal 12. Le vamos a estar invitando en fechas posteriores para que hablemos exclusivamente del tema pensiones y que hagamos un análisis de al menos de los datos que conocemos de las diferentes propuestas que están en manos de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Yo les estoy muy agradecido, amables a los televidentes que nos escucharon, mando un saludo a todos y muy amables y muy buenos días. Bueno, cerramos nosotros el espacio de la entrevista de Hechos AM.